el trabajo. Es decir, solamente habíamos hablado de una parte de lo que ocurre cuando hay intercambio de calor entre los sistemas. Y eso es el calor. Pero no habíamos hablado de qué pasa cuando el sistema justamente absorbe este calor o cede este calor. Y en ese caso entonces lo que se produce es un trabajo. Es decir, imagínense este caso de aquí, entonces, lo que está ocurriendo, como les decía yo con el émbolo, es que si lo llevo de aquí a esta posición que está como en línea punteada y hago una presión, entonces yo estoy obligando a que las moléculas estén en un volumen menor. Entonces, como estoy ejerciendo una presión, estoy realizando un trabajo. Necesito trabajar eso para que el volumen sea menor. Pero al contrario, si yo empiezo a calentar esto y las moléculas están aquí, lo que voy a hacer entonces es que voy a aumentar su volumen y entonces estoy haciendo a las moléculas trabajar para que puedan ser capaces de romper esta presión externa y por lo tanto aumentar su volumen. Dentro de el trabajo que lo vamos a denominar con la letra W, vamos a, se conoce desde antes, digamos, como la fuerza por desplazamiento de un cuerpo. Ya, esto es de la física. Entonces acuérdense que el delta siempre significa, en este caso X, es la distancia final menos la distancia inicial, es decir, dónde estaba el cuerpo y a dónde llegó cuando yo le apliqué la fuerza. Eso es lo que está escrito aquí. Pero la fuerza, si ustedes se acuerdan de los gases, habíamos definido, ¿se acuerdan que la presión era igual a la fuerza por unidad de área? Esto lo vimos para los gases. Entonces, ¿cuánta fuerza se hacía en un mismo lugar? Y las moléculas chocan. Por eso es una división, porque es esto sobre esto. Pero entonces, si yo de aquí despejo la fuerza, me va a quedar que eso es igual a la presión por el área. ¿Qué es lo que está escrito aquí? Esto que está escrito aquí, yo lo voy a reemplazar donde dice la fuerza, que es, digamos, esta ecuación de la física. Y nos queda la presión por el área. ¿Esta presión cuál es? Siempre va a ser la presión externa, ¿vale? Es decir, la presión que ejerce el medio sobre este émbolo para disminuir el volumen. Por eso se le pone E sub X. Y esto que es acá, que es el área, sería entonces el área de esta circunferencia que es el área del émbolo. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en un pistón? Es que como yo tengo que desplazar esta área por la presión externa, entonces el punto inicial, si hablábamos, ¿se acuerdan de un cuerpo físico? Es este y el punto final es este. Entonces va a haber un desplazamiento, una distancia desde este punto a este punto, que yo lo he denominado por delta X. Entonces esta es una variación de la distancia, de ahí el delta X. Pero ustedes saben que si esto es una distancia que está en términos de longitud, entonces esto es longitud, lo voy a poner aquí, longitud, va a tener, por ejemplo, unidades de metro. Y esta área está en unidades de longitud al cuadrado. Por lo tanto, esto podría estar en unidades de metro al cuadrado. De modo que si ustedes multiplican el área, que sería entonces en unidades de metro al cuadrado, por el desplazamiento, que está en unidades de longitud, solamente decir de metro, esto me va a dar entonces metro al cubo. Y metros cúbicos siempre quiere decir entonces un volumen. Por lo tanto, para un trabajo de pistón, el trabajo que se ejerce sobre el sistema va a ser la presión externa por desplazamiento del volumen, es decir, esto, ¿ya? Que sería entonces distancia por área, eso da volumen. Por lo tanto, la variación del volumen es el que me va a interesar. Es decir, si yo puedo saber cuánto cambia el volumen y lo multiplico por la presión externa, eso indica entonces que me va a dar el trabajo que realiza este sistema. Ahora, por convención, se pone el W como el negativo de la presión externa por la variación del volumen, ¿ya? Y ahora vamos a dar cuenta por qué. Entonces, esta fórmula, como está en azul, es importante porque la vamos a ocupar. Entonces ya saben ustedes que lo que va a pasar en este sistema es que además de absorber o ceder calor, un sistema puede generar trabajo o se puede hacer trabajo sobre él. Y esas dos variables, calor y trabajo, son súper importantes en termoquímica. Entonces, esta variación nosotros la podemos medir. Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar
si uno ejerce una presión externa. Es decir, si yo ejerzo una presión externa, este es mi volumen inicial, y si lo llevo hasta acá, este va a ser el volumen final. Entonces, el volumen final, que sería esto de aquí, es menor que el volumen inicial. Por lo tanto, este volumen delta de volumen es el volumen final menos el volumen inicial. Entonces, como les digo, si aquí yo ejerzo esta presión externa y el volumen llega hasta aquí, este volumen va a ser más pequeñito, que es el que voy a poner aquí. Perdón, este volumen va a ser más pequeño, que sería el volumen final, que es el que voy a poner aquí. Entonces voy a tratar de señalizarlo con esto. Pero el volumen que yo tenía inicialmente es este. Entonces, si se fijan, el volumen final es más pequeño que el volumen inicial. Por lo tanto, si ustedes restan un número pequeño con un número grande, aquí les va a dar un número negativo. Por lo tanto, con el signo positivo, con el signo negativo delante, esto va a quedar positivo. Lo que implica entonces que el trabajo va a ser positivo, lo voy a poner así, va a ser positivo cada vez que se ejerza una presión sobre el sistema. Entonces, por convención, el trabajo es positivo cuando se ejerce una presión sobre el sistema. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Es decir, de que ahora yo tengo el volumen aquí. Y supóngase que ocurre una reacción química acá que es exotérmica, o sea, entrega calor, por lo tanto, las moléculas se van a empezar a mover más, y ya sabemos lo que pasa, esto se va a expandir. Entonces, este es mi volumen inicial y este es mi volumen final. Con lo cual, ahora el volumen final es más grande, sería esto, que el volumen inicial, que sería este. Por lo tanto, un volumen grande restado con un volumen pequeño nos va a dar un número positivo. Por lo tanto, con el negativo de acá adelante, nos va a dar ahora que el trabajo va a tener un signo negativo. O sea que en este caso no es que se ejerció un trabajo, se hizo un trabajo sobre el sistema, sino que al contrario, el sistema hizo un trabajo ahora sobre el medio. Podríamos decirlo en términos muy irregulares, pero para que lo entiendan, como que se está entregando, cediendo trabajo. Si lo ponemos en términos del calor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que en una reacción el calor salía? Bueno, aquí como que está también saliendo el trabajo, y eso se simboliza con un signo negativo, o les va a dar signo negativo. Pero si uno quiere entrar o hacer que ocurra trabajo sobre el sistema, eso le va a dar siempre un signo positivo. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante, como les decía, porque vamos a llegar a establecer esta convención, que es la siguiente entonces. Si el calor de una reacción es mayor que 0 cuando ustedes lo calculan, entonces eso quiere decir que el sistema recibe calor. Y si hablamos en términos de reacciones químicas, ¿ya? Porque puede que dentro de la jeringa no esté ocurriendo una reacción química, sino que sea un gas nomás que lo estamos apretando, esto es una reacción endotérmica. O sea que, ¿se acuerdan que eso quiere decir que esta reacción necesita calor? Si el sistema recibe calor, la reacción o el proceso va a ocurrir. Pero si el calor es menor que 0, entonces eso implica que el sistema, ese que estábamos viendo antes del émbolo, entrega calor. Por lo tanto, en términos de reacciones químicas, esto sería una reacción exotérmica. Y para el caso del trabajo es lo que acabamos de ver. Esto del calor ya lo habíamos visto, pero para el trabajo es lo que acabamos de ver. Es decir que si el trabajo es mayor que 0, o sea, es positivo, el medio entrega trabajo entrega trabajo al sistema. Es decir, que el trabajo se hace desde afuera. Entonces, sobre el sistema se aprieta. Pero si el trabajo les da con valor negativo, eso quiere decir entonces que el sistema está haciendo un trabajo hacia afuera, es decir, como que está sacando trabajo hacia el medio, ¿vale? Por lo mismo entonces tenemos esta convención de signo. Y eso es lo que yo he puesto aquí, en esto. Ahora, ¿con qué tiene que ver el trabajo? Bueno, tiene que ver con que se aumenta o disminuye la temperatura. El calor. ¿Con qué tiene que ver? Con la variable temperatura. Entonces esto nos va a dar cuenta del calor. Pero el trabajo lo que nos está dando cuenta es de la energía potencial que tienen las moléculas. Es decir, si su energía potencial aumenta o disminuye. Eso es lo que está midiendo el trabajo, y el calor se está midiendo por la temperatura. Esto de que no son funciones de estado se los voy a explicar luego.
Entonces, ahora tenemos dos variables que son importantes en un sistema, el calor y el trabajo, y nos van a perseguir, digamos, por un buen rato. El calor, la verdad, durante toda esta unidad y el trabajo por un rato. Pero ¿qué es trabajo? O sea, ¿cómo verificar lo que usted me está diciendo, profe? Bueno, aquí yo tengo, bueno, aquí está lo que significa cada uno de los términos, ¿vale? Así que esta diapositiva ustedes la pueden ver después. Pero entonces hagamos este ejercicio, dice que es justamente un ejercicio para ver cómo se aplica la ecuación del trabajo. Entonces la voy a anotar aquí para que no se nos olvide, y es que el trabajo es igual a el negativo de la presión externa por la variación del volumen. Entonces, en este ejemplo nos dicen que cierto gas se expande desde un volumen de 2 litros a 6 litros a temperatura constante. Entonces, nos preguntan que calculemos el trabajo realizado por el gas si la expansión ocurre contra el vacío, y otra dice contra una presión constante de 1,2 atmósferas. Entonces, ¿qué pasa en el caso A? Imaginémonos entonces la jeringa. La voy a poner en horizontal ahora. Entonces esta es una jeringa, pero está tapada. Y aquí tengo el émbolo. Entonces lo que me está diciendo esto es que lo que ocurre, dice que cierto gas se expande desde un volumen de 2.0 litros, o sea que este volumen de aquí son 2.0 litros. Y ahora lo que va a ocurrir es que se va a expandir a 6 litros. O sea que vamos a tener esta figura, que sería más o menos, como le digo yo, una jeringa que está tapada ahí, pero ahora va a estar por acá el émbolo. O sea que estos son ahora 6 litros. Entonces, dice que esto ocurre contra una, en la parte A. Vamos a pasar de esta situación a esta situación. Pero dice, ¿qué pasa? Que si el gas, por el gas se expande, si la expansión ocurre, contra el vacío. Entonces recordémonos que aquí hay un gas dentro, y por lo que sea, ya, a lo mejor estamos calentando, a lo mejor ocurrió una reacción química, no tenemos idea, pero el gas se expandió. Y por lo tanto ocupa más volumen ahora. Antes lo teníamos aquí bastante concentrado. Pero si dice que se expande contra el vacío, eso implica entonces que la presión que se está ejerciendo, o sea que aquí esta presión que debería ejercerse no existe. No hay presión externa, porque dice que está en el vacío. Por lo tanto, si no hay presión externa, ¿qué valor tendría el trabajo? Que no exista la presión externa implica entonces que ¿qué valor tiene esta presión externa si no existe? Si no hay nada, entonces quiere decir que esto es cero. Por lo tanto, si la presión externa es cero, va a quedar entonces que el trabajo va a ser igual a menos 0 por la variación de volumen. Y la variación de volumen es el volumen final, que serían 6.0 litros, menos el volumen inicial, que son 2.0 litros. Pero 0 por esto me va a dar 0. O sea que no hay trabajo, ¿vale? Entonces el sistema, cuando está contra el vacío, no va a realizar nunca un trabajo. Porque ¿a quién le está haciendo trabajo si no hay nada que se le oponga? No hay nada que se le oponga, no hay presión, no hay nadie que esté aquí con una mano o lo que sea, moviéndolo hacia adentro. Por lo tanto, si no hay presión y ¿cómo se llama? Esto es vacío, claro, la presión está en el cero, entonces me hace toda esta ecuación cero, por lo tanto no hay trabajo. Esto es súper importante para que se den cuenta qué es lo que pasa si estábamos contra el vacío. Pero ahora la situación es distinta, ¿vale? En letra B. Dice que calculemos ahora, pero ahora sí hay una presión externa constante de 1.2 atmósferas. ¿Vale? Entonces ahora sí tenemos esta presión. Por lo tanto, voy a utilizar el mismo dibujo. Existe esta presión. Y esta presión no solo está aquí, la ejercía desde acá. ¿Vale? Porque dice que la presión es constante. Por lo tanto, había una presión desde el inicio. Y entonces, lo que estamos tratando de hacer con la expansión es vencer esa presión. Por lo tanto, en este caso ahora sí yo voy a tener un valor, porque en este caso el trabajo va a ser igual a menos
la presión externa, que en este caso sí existe, y aquí nos dice que son 1.2 atmósferas. Y esto va a estar multiplicado por la variación del volumen, que es 6.0 menos 2.0 litros. Y eso nos daría 4 litros. Y 4 litros por menos 1.2 atmósfera nos va a dar un trabajo que nos va a quedar en litros por atmósfera, ¿vale? Esa no es una unidad de energía reconocible para nosotros, entonces por eso nos da la transformación aquí, ¿ya? Ese trabajo da menos 4.8, ya considerando dos cifras significativas, en litros por atmósfera o atmósfera por litro, lo mismo. Entonces, para poder ver las unidades de energía y ustedes se den cuenta de la magnitud de esto, nos dan el factor de conversión. Entonces esto lo voy a multiplicar por el factor de conversión. Es decir que 101.3 Joule corresponde a 1 litro atmósfera. ¿Vale? Entonces ahí se me van a ir la atmósfera al litro con la atmósfera al litro. Y esto me va a quedar unidades de energía. ¿Ya? Entonces 4.8 por 101.3 son 4.7 por 10 a la 2 ya. Entonces, en este caso, el trabajo tiene un valor y en el caso de arriba no tenía un valor. Entonces, fíjense que el hacer la expansión desde 2 litros a 6 litros, cuando sí la presión externa existe y es constante de una atmósfera, sale trabajo, aquí me falta el signo negativo, sale trabajo desde el sistema hacia el medio. Es decir, entonces que de acuerdo a lo que vimos anteriormente de la convención de signos, el sistema está haciendo un trabajo sobre el medio. Entonces imagínense que aquí ustedes pusieran su mano. Entonces lo que está ocurriendo con la expansión es que esto le está alejando su mano. Entonces su mano es lo que presiona y la expansión hace que su mano se aleje. ¿Vale? Entonces, para que su mano se aleje desde 2 litros a 4 litros, la energía que hay que invertir son 4.7 por 10 a la 2 Joule. ¿Vale? Eso significa el trabajo. Y como ven ustedes, también está en términos de energía. Por lo tanto, el trabajo con el calor son compatibles, ¿ya? En cuanto a términos de energía. Y tiene que ser así porque justamente es lo que nos va a llevar a derivar la primera ley de la termodinámica. Este ejercicio no lo podemos hacer todavía sin explicar lo siguiente. El primer principio entonces de la termodinámica. ¿Qué es lo que ocurre entonces si yo tengo el pistón? Ahora vamos a trabajar siempre con este dibujo. Y adentro tengo un gas o tengo una reacción química, lo que sea. Va a ocurrir algo acá adentro. ¿Ya? Entonces ya sabemos que lo que puede ocurrir dentro de un recipiente es que éste intercambie calor con el medio. Como también podría ocurrir, ¿vale?, que acuérdense lo que vimos, salga trabajo o entre trabajo. Esto es lo que vamos a tener siempre en un sistema que sea de pared móvil, vamos a llamarlo así. ¿Ya? A diferencia de los calorímetros que vimos antes en las clases anteriores, todos esos son cerrados, ¿vale? Por lo tanto, no tienen pared móvil. Pero si se hace trabajo en un pistón, sí. Por ejemplo, en los pistones de los automóviles, lo que ocurre entonces es que se produce una reacción química de la benzina con el oxígeno mediante una chispa dentro de un pistón. Entonces aquí se van a dar cuenta ustedes cómo funciona. Y por lo tanto, como hay una reacción de combustión, esa reacción es explosiva, ya sabemos que produce dióxido de carbono y agua, y por lo tanto, como es explosiva, hace que el pistón suba. Y entonces si el pistón sube, uno puede utilizar eso para hacer un trabajo. Y ese trabajo ese pistón está unido al eje de la rueda. Entonces lo que hace es mover la rueda. Gracias a una reacción exotérmica se hace trabajo sobre el medio. El sistema hace trabajo sobre el medio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la reacción tiene que ser constante, porque si uno la hace un poquito, la rueda se mueve hasta la mitad. Entonces esto va a bajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inyectar nuevamente combustible, realizar la explosión y ahora la rueda se mueve la otra mitad. Y entonces esto tiene que estar constantemente inyectándose en combustible. Por eso este pistón está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y así es como el auto va girando la rueda. Esto entonces que está aquí implica algo que nosotros no estamos viendo.
Y es lo que le ocurre a las moléculas que están al interior. Entonces ahora voy a agrandar este pistón para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Entonces, si yo tengo una molécula aquí y otra molécula acá, voy a poner 3, entonces se están moviendo, ¿vale? Ya sabemos que lo hacen al azar, no están moviendo para cualquier lado. Y resulta que aquí entra calor. Ese calor, evidentemente, va a llegar a esta molécula, va a llegar a esta molécula y va a llegar también a esta molécula. Entonces ya sabemos que el calor se distribuye por todo lo que está adentro. O sea que el calor que yo puedo medir, que lo podría medir con un termómetro aquí, son la suma de todos los calores. Por lo tanto, lo que va a ocurrir entonces, si esto es una reacción que necesita calor, lo voy a poner con celeste, esta molécula probablemente ya no esté aquí, sino que esté por acá. Se movió ahí. Esta puede que choque con la pared, se movió acá. Y esta también puede que iba para acá, choque con la pared y llegue hasta acá. Entonces se produce una energía cinética. Pero resulta que al moverse las moléculas y producir todas estas posibles colisiones, entonces esto podría chocar para acá, por ejemplo, etc. Lo que vamos a tener justamente es tal cantidad de colisiones que en algún momento van a chocar contra el recipiente. La molécula se va a devolver, esta también puede llegar a chocar contra el recipiente, ¿vale? Y por lo tanto lo que va a ocurrir es que esto se va a mover hacia arriba, o sea que se sale trabajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce esta magnitud? Digamos, ¿por qué puedo calcular el trabajo? Y ¿por qué puedo medir el calor? Es porque algo le está pasando a las moléculas. Y eso que le está pasando a las moléculas es que se mueven. Entonces ellos están adquiriendo algo. Y al adquirir algo también ofrecen algo, que sería el trabajo. Entonces yo estoy alterando una propiedad que tienen las moléculas internamente. Es decir, si no le pasara nada, ellas estarían ahí dando vueltas de forma al azar, tranquilamente. Pero si, por ejemplo, se le inyecta calor, tú no dejas a las moléculas impertérritas, es decir, van a empezar a moverse, o sea que le estás adulterando la energía que tienen. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las moléculas? Las moléculas tienen distintas energías. Si yo, por ejemplo, tengo una molécula, la de hidrógeno ya, la más fácil. ¿Qué puede pasar con esta molécula? Bueno, esta molécula se puede mover, se puede desplazar, ¿vale? Entonces tiene una energía cinética. Pero lo otro que podría pasarle a esta molécula es que también podría rotar, es decir, que se podría mover en este eje, así, o para el otro lado. O también se podría mover en este eje, así, o para el otro lado. ¿Vale? Entonces esto se puede mover así o se puede mover así. O sea que la molécula también puede rotar, así que tiene una energía rotacional. ¿Qué otra cosa le puede pasar a la molécula si ustedes le ponen calor? O sea, además de hacerla que giren y además de hacerla que se mueva, bueno, esto es la verdad, esta energía cinética se llama, en términos termodinámicos, es traslacional. Y esta energía es rotacional. ¿Qué es lo otro que puede ocurrir? Bueno, acuérdense que las moléculas están unidas, y ahora voy a poner el modelo de Paula y Bastones, por enlaces. Además de ustedes poder hacer esto de moverla y girarla, lo que podrían hacer es que este enlace se adultere, es decir, que vibre. Entonces, esta molécula se alarga o se acorta. Entonces, podríamos tener esto. Entonces, ahora esta distancia es más larga. Y se podría alargar y acortar, alargar y acortar. ¿Y por qué? Por influencia del calor. Entonces ahora tenemos otra energía que es la energía vibracional. Todas estas entonces, estas energías que están aquí, son energías que tiene internamente la molécula. Entonces a esto nosotros le llamamos la energía interna, que siempre va a ser energía interna. Que en algunos libros, o sea, la energía que tienen las moléculas, que en algunos libros aparece como E, pero en otros libros aparece como U. Nosotros la vamos a utilizar como U. Esta energía interna se puede ver afectada por el calor que ustedes le ponen en la reacción o le sacan y por el trabajo que justamente las moléculas tienen que hacer para aumentar el volumen o por el trabajo que se le puede hacer. O sea, si ustedes adulteran el trabajo, evidentemente que van a adulterar también estas energías.
¿no? Porque si hace una presión aquí, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a hacer que el volumen sea menor, por lo tanto las moléculas van a estar más cerca, van a chocar más. Entonces, si chocan más, van a empezar a moverse para cualquier lado, van a empezar a rotar para cualquier lado, se van a empezar a estirar y a encoger también porque chocan. Entonces, tanto con esta variable como con esta se adultera la energía interna. Por lo tanto, la energía interna de un sistema, de una molécula, yo siempre la voy a poder calcular de forma macroscópica, es decir, con variables medibles como son el trabajo y el calor. Y lo que se observa es que la energía interna es el resultado del trabajo más el calor. Entonces esta ecuación es súper importante. Bueno, entonces también se escribe como una variación. No es la misma que al principio que al final porque varían el trabajo y el calor. Y ustedes ya saben cómo se calcula el calor y ahora vieron cómo se calcula el trabajo. Por lo tanto, si conocen estas dos magnitudes, pueden calcular la variación de energía interna. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Si yo hice que entrara calor, por ejemplo, como estaba explicando en este caso, claramente ese calor no se perdió. Y el trabajo que hicieron las moléculas claramente no se perdió. El calor lo absorbieron las moléculas y el trabajo se hizo sobre el sistema, o sea, sobre el medio ambiente. Por lo tanto, lo que está alrededor, que podría ser el aire, recibe ese trabajo, ese golpe de aquí del émbolo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que la energía que está aquí interna no se pierde. Entonces, esta energía interna nunca se pierde. Alguien la tiene que usar. Y si nunca se pierde, entonces, quiere decir que no se puede crear energía, ni tampoco se puede desaparecer la energía. Entonces, en ese sentido, como nunca se va a perder, la energía siempre va a ser constante. Por lo tanto, el primer principio establece que la energía se puede convertir de una forma a otra. Por lo tanto, nunca se va a poder destruir ni crear. Entonces, la energía siempre está transformándose de una en otra. ¿Vale? Eso es lo importante y eso es lo que establece el primer principio de la termodinámica o primera ley. Vimos la ley cero, ahora vimos la primera ley. Y esto es súper importante porque justamente la medida de la energía interna yo la puedo calcular porque puedo medir otra energía, que es la energía calórica. Y también puedo medir esta otra, que es el trabajo. Y hay otras energías como la energía eléctrica, que está muy de moda, la energía eólica, la energía solar, la energía de las mareas, etc. Hay muchas energías, pero resulta que todas esas energías no se pierden, se transforman unas en otras. Por lo tanto, como dice aquí al principio, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es como aparece casi en todas partes, lo van a encontrar en internet. ¿Ya? Entonces, súper importante en términos que acabamos de ver. Y que justamente la energía sea una variación implica entonces de que hay una energía interna final menos una energía interna inicial, que es justamente la variación de la energía interna. Y eso es lo que quería mostrar yo hoy día con esta clase. Eso es entonces el primer principio de la termodinámica. Y esto es lo que está escrito aquí de distintas formas para una reacción química. Es lo mismo. Y aquí está también lo que yo acabo de expresar, explicado en palabras bonitas qué significa cada uno de los términos. Es una ecuación que está en azul, por lo tanto, la vamos a usar. Esto pasa mucho en las células animales o inclusive en los humanos. ¿Ya? Nosotros tenemos muchas moléculas, así que estamos perdiendo, ganando energía y haciendo trabajo o ganando trabajo. Por ejemplo, cuando hacemos una actividad física, hacemos un trabajo para mover el cuerpo o caminar o hablar, etc. y estamos perdiendo energía. Les dejo de tarea lo siguiente para que ustedes lo piensen. ¿Ya? Dos cosas. Este ejemplo, si quieren sacar un pantallazo, lo pueden hacer. Dice que calculen la energía, en este caso el cambio de energía, y ahí les dan el trabajo y les dan el calor. ¿Ya? Solo que ustedes tienen que ver el signo. Eso es lo importante, porque ahí habla de que entra calor o sale trabajo, entonces ustedes tienen que ver cuál es el signo que les van a poner para poder calcular la energía interna. Y lo otro que quiero que hagan es que me digan qué es la energía.